Vamos a entrar a la palabra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, las personas que puedan hacerlo? Vamos a leer la palabra de Dios para mayor reverencia. Dice así la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Dios, tú me has dado esta palabra desde el principio de semana, y tú sabes, Dios, cuáles son las necesidades de la iglesia, cuáles son las necesidades de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, a que no nos conformemos, como tú nos hablabas ahora, en congregarnos, conformarnos solo en escuchar y no en obedecer tu palabra. Ayúdanos, Dios, a no ver la Biblia como simple historia nomás, como simple relatos que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana. Permite, Señor, que tu palabra, oh Dios, llegue a nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual Dios envía su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado el bautismo de Jesús. Es un tema doctrinal, pero también es un tema teológico, un estudio teológico. Y vamos a estudiar no solamente el bautismo de Jesús, sino también algunos sucesos, algunas situaciones que el Señor Jesucristo vivió, los pasos que Él dio para ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Quiero comenzar este estudio, una introducción, leyendo dos textos. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Cristo debe de andar como el que anduvo. La palabra ahí, deber, significa el que dice ser cristiano está obligado a andar como Jesús anduvo. La palabra ahí, deber, también significa algo indispensable, algo que no se puede negociar. Si usted es cristiano, usted debe de andar como Cristo ¿qué? Anduvo. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Jesús nos dejó ejemplo para que usted y yo sigamos ¿qué? Las pisadas de Jesús. En esos días leí una frase que me impactó. Dice: un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Ser cristiano no es solo congregarnos, como el Señor nos decía ahora. Ser cristiano no es solo llevar el título de cristiano. Ser cristiano es seguir las pisadas de Jesús, andar como Él anduvo. El propósito de este estudio es analizar algunas cosas de cómo anduvo Jesús, de cómo vivió Jesús, y el propósito es que analicemos algunos apartes de la vida de Jesús y que nos esforcemos
en coger ese ejemplo, que nos esforcemos por modelar en nuestras vidas lo que vemos en Jesús. Hoy vamos a no vamos a estudiar los 2 capítulos porque es imposible que en 25 minutos estudiemos 2 capítulos de Mateo, pero vamos a estudiar Mateo 3 y Mateo 4. Pero solo de esos 2 capítulos vamos a leer 5, vamos a detenernos en 5 versículos, ¿sí? Y de estos 2 capítulos vamos a coger 2 sucesos de la vida de Jesús. ¿Cuáles 2 sucesos? Que Jesús fue bautizado, pero también en el capítulo 4 de Mateo vemos de que Jesús comenzó ¿qué? Su ministerio. Entonces vamos a detenernos en esos 2 eventos de la vida de Jesús. Vámonos con el verso 13. Quiero resaltar, hay una frase del verso 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Bautista en el río Jordán, para ser bautizado por él. En los 3 evangelios se relata el bautismo de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. Y si en los 3 evangelios aparece este relato, es porque para los apóstoles fue un evento de suma importancia. Para Jesús, su bautismo fue algo muy importante. Pero lo más interesante que uno ve acá, Mateo 3:13, es que si usted ha leído Mateo del 1 al 3:13, hay un silencio. En la Biblia hay un silencio que no se sabe qué pasó con Jesús, desde la edad de 12 años hasta los 30. ¿Cuántos años hay ahí? 18, ¿cierto? 18 años. 18 años que no sabemos qué pasó con Jesús, qué hizo Jesús, dónde estaba Jesús. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos enseña los evangelios, sobre todo los primeros capítulos? Vamos a hacer como un recuento rapidito. Nos anuncia su nacimiento, ¿cierto? El ángel Gabriel va donde la Virgen María y le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo, que va a dar a luz un hijo y que se llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, o Jesús, Dios con nosotros. Después del anuncio del nacimiento, en los evangelios también nos relatan el nacimiento de Jesús y nos dice cómo fue el nacimiento de Jesús, que fue en Belén, que fue en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y también nos dice de que cuando nació Jesús, dice que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con todos los hombres. Después del anuncio del nacimiento, después del nacimiento de Jesús, aparece que Jesús fue presentado. Lo trajeron a Jerusalén, a la capital, y Simeón presentó a Jesús. Y otro evento que nos relata los primeros 3 capítulos de Mateo y de los evangelios es que nos presentan a Jesús de 12 años. Oiga, cuando Jesús era un adolescente, 12 años. ¿Qué tal el que tenga, por favor, si me dan esa cita bíblica? Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Sigue por favor el otro texto. Y cuando Jesús tenía, ¿qué? ¿Cuántos años? Eso no nos lo inventamos nosotros, lo dice la Biblia. Cuando Jesús tenía 12 años, imagínense ustedes, un jovencito de 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y se acuerda que se perdió 3 días. Los papás
María y José trataron de buscarlo, no lo encontraron por ninguna parte, pero ¿en dónde lo encontraron? ¿Qué tal si por favor me colocan el verso 46? Creo que es el 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. De 12 añitos y ya Jesús estaba con los doctores de la ley. Y en el verso 52, eso es lo último que se dice de Jesús cuando tenía 12 años, dice: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con todos los hombres. Y ya desde los 12 aparece ya a los 30 años cuando fue bautizado. 18 años de silencio. Después de los 12 años, después de 18, ya cuando él tenía 30 años, ya Jesús aparece públicamente en su bautismo. ¿Y qué tal si volvemos otra vez al texto de Mateo, del primer texto que está ahí, el primer punto, Mateo 3:13? Dice, Jesús vino, ¿cierto que lo dice ahí o no? Jesús vino, ahí no dice que trajeron a Jesús, sino que Jesús vino. Según eso, Jesús ya vio la necesidad de hacerse bautizar. Nadie obligó a Jesús a bautizarse. Dice ahí que Jesús, ¿qué? Jesús vino. Bueno, nosotros a nivel de iglesia también tratamos de que la gente que se va a bautizar vengan por sus propios, ¿qué? Medios, es decir, vengan por su propia voluntad, porque quieren hacerse bautizar. Pero ¿qué hacemos con aquellos hermanos que no quieren hacerse bautizar? ¿Qué hacemos con aquellos hijos que ya tienen 20, 23 años, nacieron en el Evangelio? O aquellos que ya llevan 4, 5, 6 años, 7 años en el Evangelio y no toman la decisión de hacerse bautizar. Yo creo que hay veces donde no es bueno dejarlo todo a la voluntad de las personas. Yo creo que nosotros como padres no debemos de obligar a nuestros hijos a bautizarse. No, yo no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es que a nuestros hijos hay que enseñarles por medio de la palabra de Dios que deben de bautizarse, que eso es un paso a seguir. Si usted tiene un hijo espiritual, ¿cómo así que un hijo espiritual? Si usted trajo a alguien a la iglesia y usted le está compartiendo la palabra de Dios a esa persona, y si esa persona ya entregó su vida al Señor, ya se está congregando, usted está viendo un cambio en la vida de él, ese gozo, esa felicidad de buscar de Dios, pero ya lleva 2, 3 años y nada que se bautiza, usted como padre espiritual, el deber suyo es llevarlo a la palabra para enseñarle lo que es, ¿qué? El bautismo. Y yo creo que ahí hemos fallado mucho. Porque yo conozco personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y no toman la decisión de ¿qué? De hacerse bautizar. Jesús nos dio ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. El bautismo hay que verlo como un mandamiento que hay que obedecer. Eso no fue un invento de los religiosos. El mismo Jesucristo fue bautizado para darnos ¿qué? Ejemplo. Y el bautismo no hay que verlo como si yo quiero, o si yo siento, o si yo lo deseo, no.
que es un mandamiento, y cuando es un mandamiento hay que obedecerlo así sienta o no sienta. ¿Es verdad eso o no? Los mandamientos no están ahí si yo quiero o si yo siento. Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesucristo nos dio este mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron esas: id por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay personas que dicen: pastor, pero es que yo ya soy bautizado, en la católica me bautizaron. Vuelvo y repito, el bautismo es una decisión suya. Jesús vino, a él no lo trajeron. Y Jesús se bautizó de 30 años, una persona adulta. Entonces el bautismo no es una decisión que alguien toma por usted, que sus padres toman por usted. Usted ya cuando está con uso de razón, usted es el que debe decir: sí, yo doy testimonio de que soy cristiano, y como soy cristiano, entonces voy a sellar mi fe con el bautismo. Ese bautismo católico no sirve, porque la iglesia evangélica y la iglesia católica son totalmente ¿qué? Distintas. Dirá usted: pastor, es que yo ya me casé, en los testigos de Jehová me bautizaron, o me bauticé en la unitaria. Ese bautismo tampoco sirve, porque son sectas que no son de sana doctrina. Como hay otros que me han dicho: pastor, es que yo me bauticé a los 16 años, 17 años, yo me bauticé como por una emoción, porque quería experimentar eso, pero yo no me siento bautizado. No, usted ya se bautizó. Los evangélicos no rebautizamos. Solo hay un bautismo. Se hiciste bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la iglesia evangélica, a la edad que lo hayas hecho, si lo hayas hecho con uso de razón o no, ya te bautizaste, ya estás bautizado. No rebautizamos a nadie. ¿Ves? Que eso quede claro. Amén, hermanos. Hay cristianos que creen que se puede postergar el bautismo, que el bautismo no es algo urgente, que el bautismo no es una prioridad. No, es un mandamiento. Hay que hacerlo. El bautismo hace parte de la vida cristiana. Es un paso a seguir. Si usted ya entregó su vida al Señor, lo que sigue es ¿qué? El bautismo. Ese es el paso a seguir. Lo segundo que quiero resaltar está en el verso 14. Dice: mas Juan se le oponía diciendo: antes yo necesito que tú me bautices. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y es verdad. Juan tenía toda la razón de que Jesús antes tenía que bautizar ¿a quién? A Juan el Bautista, no Juan el Bautista a Jesús. ¿Por qué Juan diría eso? Yo necesito ser bautizado por ti, no al contrario. ¿Sabe? Porque Juan sabía que el que se bautizara era porque tenía que confesar sus pecados y tenía que arrepentirse de sus pecados. Y Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía por qué confesar ningún pecado, ni Jesús tenía que arrepentirse de ningún pecado, porque Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué? Pero sin pecado. Jesús no era un pecador más que venía al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Mateo 3:6, cuando Juan bautizaba en el río Jordán, mira lo que hacían los que iban a ser bautizados. Y eran bautizados por él en el Jordán
confesando ¿qué? Sus pecados. Por eso Juan dijo, no, es que tú no tienes por qué estar confesando pecados, porque en ti no hay pecado. Tú no tienes necesidad de arrepentirte de nada, porque en ti no hay pecado. Por eso la reacción de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hubiera visto que Jesús se hubiera bautizado a sí mismo? ¿Cierto? No cuadra. No cuadra que Jesús se haya bautizado a sí mismo. ¿Qué le respondió Jesús a Juan? Vámonos al verso 15. Pero Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Jesús se bautizó? Usted sabe que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él siendo Dios se hizo hombre y nació como todo ser humano. Estuvo en el vientre de la Virgen María por los meses normales de cualquier ser humano. ¿Pero por qué? Porque Jesús quería identificarse con el ser humano. Porque Jesús quería identificarse con la raza humana. Por eso Jesús nació como cualquier ser humano, se educó como cualquier ser humano. Todo judío tenía que educarse, todo niño judío tenía que educarse. Y si Jesús sabía leer y hablar el griego en ese entonces, era porque él estudió como cualquier niño. Y también Jesús tenía que identificarse con la raza humana bautizándose. Y Jesús también tenía que identificarse con la raza humana con su muerte y también con su resurrección. Por eso Pablo dice que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Quiere decir que Él fue el primero de entre todos los que han muerto. El único que ha resucitado entre los muertos es Jesucristo. Pero esas son las primicias. Significa que nosotros también vamos a ser resucitados. Mire cómo Jesús se identificó con la raza humana en su nacimiento, su educación, su bautismo, su muerte y su resurrección. Jesús le dijo a Juan: conviene que cumplamos toda justicia. Estuve mirando varias versiones y mira lo que dice. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Juan? Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos manda. Mire pues lo que Jesús le dijo a Juan. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios ¿qué? Manda. Entonces el bautismo es algo que ¿qué? ¿Que manda quién? Que manda Dios. Otra versión dice, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Otra versión dice, pues debemos de cumplir con lo que Dios manda. Otra es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. ¿Por qué Jesús se hizo bautizar? ¿O por qué Jesús fue bautizado? Porque el bautismo hay que verlo como otro paso importante en la vida. Cuando usted toma la decisión de buscar de Dios, eso es un paso importante en su vida. Y el segundo paso más importante en su vida, después de aceptar a Cristo en su corazón, es bautizarse. Jesús con esta respuesta sabía que era un mandamiento. El bautismo es un mandamiento. Y también Jesús sabía que si Él se bautizaba, esto iba a ser como ejemplo para los demás cristianos. Amén, hermanos. Así como Jesús fue bautizado, usted y yo también debemos de ser ¿qué? Bautizados. Pero hay otra razón del por qué Jesús se bautizó. Tal vez no lo vamos a ver ahora, pues más adelante sí, pero les voy a dar un detallito. Jesús se bautizó porque Jesús quería servirle ¿qué? Al Padre. Vamos a mirar. Espere. Ese es el punto que vamos a tratar más adelante.
Vamos al verso 16. Quiero resaltar algo ahí de lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. ¿Listo? Esa frase. He aquí los cielos, ¿qué? Fueron, ¿qué? Abiertos. ¿Usted ha escuchado esa frase? Yo la he escuchado en coros, en canciones cristianas, y aún en muchos cristianos: Señor, abre las compuertas de los cielos, Señor, abre los cielos. ¿Han oído esa frase? ¿Qué significa esa frase para usted? Le hago esa pregunta. ¿Qué significa esa frase para usted, que cuando Jesús se bautizó, los cielos fueron abiertos? Hay un texto parecido a este. A veces a muchos hermanos no les gusta ese texto, pero ¿qué vamos a hacer si está en la Biblia? Malaquías 3:10, por favor. ¿Me lo colocan? Trae todos los diezmos al alfolí, hallará y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire pues, ahí está el término. Si diezmáis, si dan su diezmo, yo os abriré, ¿qué? La ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es que los cielos se abran? Mire la palabrita ahí. Bendición. Cuando los cielos se abren es porque hay bendición. Cuando los cielos se abren es porque la presencia de Dios está derramada sobre esa persona, la presencia de Dios está derramada sobre esa iglesia, la presencia de Dios está derramada sobre esa ciudad, sobre esa nación. Eso es lo que significa que los cielos fueron, ¿qué? Abiertos. Vamos por favor al texto de Mateo 3:16. ¿Listo? Los cielos fueron abiertos. Entonces, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué pasó? La presencia de Dios, ¿qué? ¿Vino sobre quién? Sobre él. Las bendiciones de Dios vinieron sobre él. Lo segundo dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay preguntas que uno se hace. Entonces, ¿Jesús no tenía el Espíritu Santo antes del bautismo? No, él sí lo tenía. Pero míralo, todo lo que pasa cuando usted toma la decisión de hacerse bautizar. Los cielos se abren. Segundo, el Espíritu Santo va a posar sobre ti. Y la otra frase que quiero que resaltemos es la última frase de ese texto. Por favor, el verso 17, creo que ahí no está, pero ustedes lo pueden colocar, si me hacen el favor. ¿Sí lo tienen, el verso 17? Bueno, si no está ahí mientras que lo colocan, y dice, no, ese no es, 3:10, creo que es 3:17. El 3:17 dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué pasó ahí? Jesús, el Padre, que lo confirmó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo, Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Los cielos fueron abiertos y Dios el Padre confirmó en él su divinidad. Mire todo lo que pasó en un solo acto. Entonces volvamos a la pregunta. Entonces Jesús no era hijo antes de bautizarse. Entonces Jesús no tenía el Espíritu Santo antes de bautizarse. Sí, vuelvo y repito, sí, él lo tenía todo
Antes de bautizarse, él ya era el hijo. El padre no tenía que decir, este es mi hijo amado. No, él ya era hijo. Jesús ya era ungido por el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús tenía que hacerse bautizar para ser nuestro modelo. ¿Me hago entender? Él tenía que pasar por ahí para darnos ejemplo. Amén. ¿Se acuerdan allí en Lucas 4? Yo creo que ahí sí está el texto que sigue, 4:18. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo, en la sinagoga? Cuando él leyó las escrituras en medio del templo, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan de ese texto? Mateo 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí confirma el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo estaba ¿sobre qué? Sobre él, y que el Espíritu Santo lo había ungido. Y todo eso se dio ¿en dónde? En el bautismo. Si ven en este bautismo la unidad, la cooperación y el amor de toda la Trinidad. Jesús, el que se estaba haciendo bautizar. El Espíritu Santo que descendía sobre Jesús. Y la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. La Trinidad actuando en perfecta unidad, en amor y en cooperación el uno al otro. Quiero que vayamos ya al punto ya final para ir terminando este estudio. Mateo 4, del 12 al 17. Pasa algo. Jesús fue bautizado y mira lo que pasa en el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba ¿qué? Preso. Todo pasó cuando Jesús escuchó eso. Que su primo Juan estaba ¿qué? Preso. Entonces esa era la señal. Ni antes ni después. Esa era la señal para que Jesús comenzara su ministerio. Jesús no comenzó antes ni después, sino en el momento preciso, cuando Juan el Bautista estaba preso. Verso 13. Y dejando a Nazaret de una, Jesús vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en la región sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, quiero resaltar este. Y desde entonces, verso 12, cuando Jesús se dio cuenta que Juan estaba encarcelado, ya estaba bautizado, desde entonces Jesús comenzó ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 acontecimientos que pasaron simultáneamente. Eso fue en fracción de horas y de días. Jesús fue ¿qué? Bautizado. Juan el Bautista ¿qué? Encarcelado. Y tercero, Jesús comienza ¿qué? Su ministerio. Eso no es casualidad. Y ese es el orden. Aquí el orden de los elementos se altera el producto. Este tenía que ser el orden. Bautismo y luego comenzar ¿qué? Su ministerio. ¿Será que eso nos trae una enseñanza? Claro. Todo aquel que le quiera servir a Dios, primero debe ¿de qué? De ser bautizado. Dirá usted: pastor, pero es que yo veo ahí niños que tocan la batería y no son bautizados. Sí, porque son niños. Pero si ellos ya tuvieran la edad de hacerse bautizar, ya sería un requisito para el poder servir a Dios, a servir aquí en la iglesia. Debe de hacerse ¿qué? Bautizar.
Dentro de los reglamentos de la Emmanuel dice de que podemos bautizar, la Emmanuel bautiza a partir de los 15 años en adelante. Aunque hay una nota aclaratoria que dice, aunque los niños se pueden bautizar de 12 años en adelante, pero con el permiso y la aprobación de papá y mamá. Entonces, si su hijo ya tiene 12 años, quiere servirle a Dios, y usted como papá da testimonio de que su hijo busca de Dios, ama a Dios, entonces este niño, aunque tiene 12 años, puede ¿qué? Hacerse bautizar, para que podamos cumplir con esos pasos que hay que seguir de todo cristiano. Entonces, mire, ya para terminar, la vida cristiana se compone de varios pasos a seguir. Primero, entregar mi vida al Señor. Segundo, hacerme bautizar. Y tercero, servir a Dios. Todo cristiano debe de servir a Dios. Dirá, sí, pastor, sí. Pero es que servir a Dios no es solamente pararse aquí adelante. Servir a Dios, usted puede servir a Dios es cuando usted evangeliza, cuando usted comparte la palabra de Dios, cuando usted ayuda al necesitado. Todo eso es servir. Usted tiene un don, un talento, y Dios te ha dado dones y talentos para que los pongas al servicio de los demás. Amén. ¿El Señor nos habló hoy o no? Interesante, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Una palabra muy sencilla, muy doctrinal. Y a veces los estudios doctrinales como que no son de nuestro paladar. Pero Dios son necesarios porque todos los cristianos debemos de saber estos pasos a seguir después de que entregamos nuestra vida al Señor. Oro, Dios, para que esta palabra no caiga en corazones duros, y oramos, Señor, para que esta palabra no la robe Satanás, porque Satanás roba la palabra. Y oro, Dios, para que esta palabra produzca fruto, y fruto en abundancia. Llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.